Yo quiero compartir algo que creo Dios ha puesto en mi corazón para este día, y quiero mostrarles una primera fotografía. Esta es una fotografía de una carta donde ponen varias razones del por qué van a hacer lo que van a hacer. Ahorita le explico con la siguiente foto. Pero esa es una carta en la que hay un momento, ¿verdad? Y estaban pasando diferentes situaciones en un pueblo en Bolivia, y varios de la comunidad se organizaron para poder firmar esta carta. Si no alcanza a leerla, no es que necesite lentes, es que la letra está muy pequeña, ¿ok? Pero, digo porque yo tampoco la veo. Pero está esta carta donde firman el por qué van a hacer lo que van a hacer. La siguiente foto lo explica un poquito más. Este es un alcalde, un mayor, como le dicen aquí en Estados Unidos, pero es un alcalde en un pueblo en Bolivia. Este hombre, por diferentes razones, obviamente como político, había hecho algunas promesas que no había cumplido, y el pueblo decidió organizarse para que pudieran hacerle esto a este alcalde. Explico la fotografía. Esta es una especie de madera, son dos troncos. Yo sé que la posición no lo explica bien, pero son dos troncos. Uno al levantarse, el de hasta arriba se levanta y queda un hueco en el medio, queda un hoyo en el medio, y en ese hoyo hicieron que el alcalde pusiera su pie, y bajaron el tronco y después le pusieron clavos para que de tal manera que él no pudiera sacar los pies, y lo dejaron por cerca de una hora. Bueno, esta era la tercera vez que se lo hacían, pero lo dejaron por más tiempo para que no pudiera salirse de allí. Solamente cupo el pie, y por el área del tobillo, ese hueco solamente cubría el tobillo. Así que de esa manera, si él quería sacar el pie, no lo podía sacar, porque el espacio solamente era para poder poner ese pie. Y la siguiente fotografía, quizás usted la va a identificar un poquito más. Aquí ya no hay ningún alcalde, aquí ya no hay ningún político que haya hecho alguna promesa que no haya cumplido. Son dos hombres que están encarcelados, pero aún encarcelados tienen grilletes en los pies, tienen grilletes en las manos, y de esa manera fueron metidos a esa cárcel. La siguiente foto lo explica un poquito más de lo que realmente es la palabra que les voy a compartir. No se alcanza a distinguir muy bien, pero es algo similar a lo que le pasó al alcalde. Están sentados y tienen los pies metidos de ese lado, y de esa manera ellos solamente pueden tener ahí los pies, pero no pueden sacarlos, no pueden moverlos, por la misma razón que explicaba yo hace rato, donde solamente hay un hoyo donde cabe la parte del tobillo. La siguiente fotografía nos va a explicar un poco más el contexto. Esto que está aquí es donde están solamente los pies y las manos. Y esto, yo sé que usted ha escuchado esta palabra, pero quizás al igual que yo, quizás no lo podíamos ejemplificar mucho hasta que vemos una imagen. La siguiente foto es con la que quiero explicarlo. Esta fotografía es lo mismo que explicaba en la primera foto, pero aquí están solamente los pies. A este aparato, o no sé si decir aparato, a este tipo de madera, lo que inventaron allí, se le llama cepo. Usted se puede imaginar aquí lo que el libro de Hechos capítulo 16 dice, y quiero leerlo. Dice Hechos 16 verso 16. Aconteció, si se pone un momento de pie, aconteció que mientras íbamos a la oración, Hechos 16, 16,
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos, los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Padre, te doy gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Yo te pido que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Déjame esa foto mientras, mijo. Esta es una ilustración de lo que la Biblia nos acaba de narrar en el verso 24 de Hechos 16, que dice que en una ocasión Pablo, Silas y otros más iban a orar. El verso 16 dice que mientras ellos iban a la oración, dice que le salió una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y con el espíritu de adivinación que había en ella, dice que comenzó a decir: estos son siervos del Dios viviente. Estos son siervos del Dios viviente. Y dice que así pasaron muchos días, mientras los discípulos, mientras Pablo y Silas y algunos discípulos predicaban la palabra en ese lugar. Esta mujer con el espíritu de adivinación iba tras ellos todo el tiempo. Dice que hasta que llegó un momento en que a Pablo, ¿verdad? Dice la escritura que cuando esto ya no agradó a Pablo, reprendió el espíritu de adivinación que había en ella. Y dice que se fue inmediatamente el espíritu de adivinación. Pero había unos hombres, había una pareja que eran, por decirlo de alguna manera, los que explotaban a esta mujer, porque con sus adivinaciones hacían que ganaran dinero, ¿verdad? Adivinaban las cosas. Por eso siempre hemos enseñado que, claro, es cierto, hay gente que dice que lee cartas, que hace esto, que hace lo otro, pero eso no significa que es algo que agrade a Dios. Y era lo que sucedía con esta mujer. Y dice que esta pareja se enojó porque vieron que se les fue la oportunidad de hacerse ricos por el espíritu de adivinación que había en ella. Y como Pablo, Silas y los discípulos predicaban la palabra, a esta pareja que no le agradó que fuera reprendido este espíritu de adivinación, lo que sucedió es que dice que acusaron a Pablo y a Silas y dijeron que ellos estaban predicando un evangelio que no les era permitido escuchar. De esa manera van ante las autoridades y los meten a la cárcel. Y estando allí en la cárcel, dice que pusieron sus pies, dice el verso 24, que el carcelero, cuando recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ese es el cepo. Usted imagínese a Pablo, a Silas, con sus pies donde ellos no pueden moverse. Ellos no pueden quizás levantarse ni hacer, suena grotesco, pero sus necesidades.
Ellos estaban allí, estaban con sus pies asegurados en el cepo. Pero mire lo que dice el verso 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hay algo que sucedía con Pablo y Silas. La etapa que ellos estaban viviendo no era la mejor. No estaban pasando por su mejor momento. Ellos estaban pasando por un momento donde habían sido encarcelados y no solamente estaban dentro de una celda, sino que no podían ni siquiera moverse. Estaban con sus pies asegurados en el cepo. No podían ponerse de pie, no podían estirarse, no podían hacer más, no podían quizás, no sé, ahí en el calabozo caminar un poco. Pero hay algo que sucede en el verso 25. Dice que a la medianoche representa, entre otras cosas, el momento más oscuro de los momentos de oscuridad. La noche es oscuridad, pero la medianoche representa el momento más oscuro. Y en ese momento más oscuro dice que ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En otras palabras, yo no creo que ellos estaban cantando despacito. Ellos estaban levantando su voz fuerte, como usted la levanta cuando canta, amén. Como usted dice, mi Dios es bueno, amén. Ellos estaban cantando, estaban adorando a Dios. No estaban pasando por su mejor momento, pero eso no quitó su adoración. Eso no apagó su adoración. Eso no cayó su voz para levantarla y adorar al Señor. Estaban en el peor momento, no estaban comiendo bien, estaban encarcelados, no podían moverse, no podían depender de hacer sus cosas, aunque fuera en ese lugar encerrado. Pero eso no cayó su adoración. No dejó que la situación que estaban viviendo les causara que su espíritu se angustiara. Y yo sé que muchas veces nosotros, cuando pasamos momentos, nuestro espíritu se angustia, nuestra alma. Pero vemos un ejemplo aquí en Pablo y Silas, que eso no quitó que ellos adoraran a Dios. Por eso hoy quiero hablarte bajo el tema, si me pones el tema, mijo. Hoy quiero hablarte acerca de dos locos adorando. Aleluya. Había dos que estaban presos. Había dos que estaban con los pies ahí asegurados al cepo, pero eran dos locos adoradores. Y yo no sé si hay gente aquí que está loca por el Señor, que dice: yo sé que no estoy en mi mejor momento, pero eso no va a callar mi adoración. Eso no va a quitarme que yo levante mi voz y que diga: yo tengo un Dios bueno. Yo no sé si has pasado enfermedad, dificultades económicas o de cualquier tipo, pero hay algo que no cayó la voz de Pablo y Silas. No cayó la situación que estaban pasando, no cayó su voz para adorar a Dios. Había dos locos adorando al Señor. Había dos que tenían en su espíritu decir: bueno, no estamos en la mejor etapa, no estamos en la mejor temporada, pero hay un Dios que sigue siendo Dios. Hay un Dios que no se ha quitado de su trono. Hay un Dios que no depende de mi situación. Hay un Dios que no importa lo que yo esté pasando, Él merece adoración. Él merece nuestra adoración. Porque algo pasa cuando tú adoras. Hay un canto que así lo dice: algo sucede cuando le adoras, amén. Cuando tú y yo adoramos, las cosas cambian. Cuando tú y yo adoramos, la atmósfera cambia. Y mira lo que digo, adoramos, porque una cosa es cantar, otra cosa es adorar. Cuando tú y yo adoramos, no es solamente cantar, sino que con nuestras emociones, nuestro sentimiento, nuestra alma, nuestra voz, nuestro cuerpo, estamos diciendo: tú eres bueno. ¿Sabes dónde surgen las mejores adoraciones? Yo leía una vez un libro que decía que las oraciones más sinceras no se dan dentro muchas veces de una iglesia. Dice: las oraciones más sinceras muchas veces se dan cuando una persona está arrepentida en una cama de hospital, sabiendo que no tiene esperanza,
cuando está en una cárcel sabiendo que no sabe si va a salir, pero aún allí está adorando al Señor, aún allí está bendiciendo el nombre del Señor. Y aún así dice: Señor, me sanes o no me sanes, tú sigues siendo Dios. Me saques pronto de aquí o no, tú sigues siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Pero hay algo que sucede. Dice la palabra en el verso 24 que a Pablo y a Silas lo metieron en el calabozo. ¿Sabes que el calabozo representa no solamente ese lugar físico que conocemos, sino que son lo más difícil de estar encarcelado? No es la cárcel física, que de por sí ya es muy difícil, pero es cuando el alma está encarcelada. Yo he contado, y bueno, es público porque hay muchos libros que hablan de ello, como uno de los hombres que más años estuvo encarcelado en la historia reciente fue Nelson Mandela. Un hombre que estuvo décadas metido en la cárcel. Y durante esas décadas dice que él, metido en la cárcel, se dedicó a estudiar, a prepararse. Lo metieron por una injusticia, por levantar la voz en contra de todo lo que estaba pasando en su nación. Lo meten a la cárcel queriendo deshacerse de él, pero dice que él en la cárcel se preparó. Y cuando sale de la cárcel, se dice que él expresó que él no guardaba rencor por esa temporada, porque esa temporada lo formó para convertirse después en el presidente de una nación. Sale de allí para convertirse en presidente de una nación. El asunto, cómo nosotros vivimos los procesos, porque hay procesos, yo suelo decir esto, que en los procesos o nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él. ¿Qué vas a hacer en los procesos? ¿Acercarte a Dios o alejarte de Él? Pero Pablo y Silas lo que hicieron es más adoraron. Dijeron: estamos en el calabozo, estamos metidos hasta lo más profundo de la cárcel, estamos en una situación que no es buena. Y no importa que sea de noche, a la medianoche ellos comenzaron a adorar al Señor. Yo no sé, pero creo que hay alguien que necesita adorar a Dios en su proceso, que necesita decir: Señor, quizás todavía no veo mis oraciones contestadas como te lo he pedido, pero no voy a dejar de adorarte, no voy a dejar de levantar mi voz, no voy a dejar de exaltar tu nombre, porque tú eres bueno. Él es bueno. Él es bueno, iglesia. Verso 26 dice que mientras ellos adoraban, de repente hubo un gran terremoto. Cuando tú adoras, tu adoración va a sacudir el lugar, va a sacudir esos problemas y dificultades. Quizás no se van a ir pronto, pero no te van a inundar el alma, sino que tú vas a decir: bueno, estoy en un momento difícil. A lo mejor quisieras tirar la toalla, quisieras decir: ya no puedo más, es muy difícil lo que estoy viviendo, es muy difícil lo que estoy atravesando. Si supieran lo que siento cuando estoy a solas. Adora al Señor, levanta tu voz en adoración. Dile: Señor, yo voy a levantar mi voz en adoración, yo te voy a exaltar. La Biblia cuenta en 2 de Samuel capítulo 12 que en una ocasión David había pecado contra Dios, y producto de ese pecado, por haber tenido intimidad con una mujer que no era su mujer, dice que esa mujer quedó embarazada y tuvo un hijo con esa mujer. Se enfermó ese niño y por alguna razón estuvo varios días muy enfermo. Y cuando David lo vio y él reconoció delante del Señor que era causa de lo que él había hecho, dice que se metió en ayuno y cilicio. Dejó de comer, dejó su vestimenta real y comenzó a vivir una vida de luto. No estaba muerto el niño, pero sus vestimentas, su forma de vivir esos días sin comer, refrendaban eso que él estaba viviendo. Y dice la palabra que cuando David estaba allí, después de un tiempo, el niño murió. Y los siervos tenían miedo de darle la noticia a David, porque dijeron: si aún viviendo el niño, él no ha comido, él ha estado así en una situación, no sé, ¿verdad?
no lo dice la Biblia, pero quizás tenía algunas situaciones, momentos difíciles, como lo que nosotros llamamos depresión o angustia. Pero cuando muere el niño, van los siervos y le dan la noticia con miedo, sabiendo que David podría quizás pasar a un momento mucho más difícil. Pero 2 Samuel 12:20 dice: de inmediato, cuando David supo la noticia de la muerte del niño, se levantó del suelo, se lavó, se cepilló el pelo, se cambió la ropa. Dice, entró en el santuario y adoró a Dios. Dice, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y los siervos se preguntan, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué hizo esto? Si el niño aún viviendo no comía, ¿por qué ahora que murió come? Y David dice, es que mientras él estaba vivo, yo pedía al Señor, quizá él lo sanara y se quedaría con vida, pero ahora que está muerto, nada puedo hacer. Dice, yo voy a él, pero él ya no puede volver a mí. Pero hay algo que David hizo en la dificultad, que fue el verso que leímos, el verso 20. Dice que él se levantó, entró a la casa del Señor y adoró. Es muy difícil cuando uno pierde a un ser querido. Es un dolor muy fuerte. David lo sintió. David perdió a uno de sus hijos, pero dice la palabra que cuando él vio la muerte de su hijo, él se levantó de la condición en que estaba y dijo, y entró a la casa del Señor y comenzó a adorar. Yo sé que esto no es fácil, porque cuando perdemos un ser querido, lo que más queremos es apartarnos, es estar a solas, es poder llorar a solas. Pero David adoró al Señor. David no se fue de la casa del Señor. Al contrario, dice que él fue al altar y adoró. Él fue al altar y adoró. Volvamos a la historia de Pablo y Silas. Hechos 16, verso 27. Ahí nos narra un momento cuando Pablo y Silas comienzan a adorar. Dice que hubo un terremoto, y ese terremoto provocó que las puertas de la cárcel se abrieran. Se abrieron las puertas de la cárcel, todas. Dice, y las cadenas de los presos se soltaron. Ahí estaban los presos con los pies en el cepo y las manos encadenadas. Pero cuando ellos adoraban, la adoración provocó que la cárcel se abriera y que las cadenas fueran rotas. Hay cosas que no van a cambiar a menos que mantengamos nuestra adoración. Hay cadenas que no van a ser rotas en nuestros seres queridos a menos que tú y yo mantengamos nuestra adoración. Y yo te digo en este día, quizás estás viviendo dificultad, pero no dejes de adorar a Dios. No importa lo que pase, levanta tu adoración. Busca al Señor, búscalo en adoración. Dile, Señor, yo he venido a adorarte. Yo voy a levantar mis manos, yo voy a levantar mi voz, yo voy a clamar a ti. Yo te voy a dar toda la gloria y toda la honra. Cuando menos lo pienses, tu adoración va a abrir esa cárcel emocional, va a abrir esa cárcel física y va a romper toda cadena que está atando a tus seres queridos. Toda cadena de opresión, toda cadena. El asunto es que en la dificultad tendemos a huir en lugar de permanecer. Y necesitamos permanecer en Cristo. No te lo digo como alguien que solo lo ha estudiado en la palabra. Me ha tocado vivirlo también. Los procesos que ustedes conocen, las dificultades que hemos hablado, las pérdidas que hemos tenido, los momentos que humanamente hemos querido sucumbir, pero hemos tenido que ir a ese lugar secreto y decir, Señor, en mis fuerzas ya no puedo más, pero por favor ayúdame, ayúdame. Hemos pasado procesos que han sido muy fuertes, pero no ha sido en nuestras fuerzas. Si no es por Dios, no hubiéramos podido. Si no es por su presencia, no podríamos, iglesia. Es por Él, porque Él dio una palabra a los discípulos y les dijo, yo enviaré a mi Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días. Todos los días. El Espíritu Santo está contigo todos los días. Verso 27.
Cuando la cárcel se abrió, las cadenas se cayeron, dice que el carcelero despertó. El carcelero estaba dormido. Oiga, humanamente pensando, si tenían los pies asegurados al cepo, las manos encadenadas, todos los presos estaban así, era lógico que el carcelero tuviera la confianza de quedarse dormido. Yo no sé a alguien que le ha tocado trabajar alguna vez de noche, si le ha tocado en un momento de la noche que el cansancio le gana y dice unos 5 minutos y se va media hora, 1 hora durmiendo. Yo no sé si le ha tocado trabajar de noche. ¿Nadie ha trabajado aquí de noche? Sí. O nada más soy el único que le pasó eso. Dije 5 minutos cuando vine a ver, ay santo, se me fue la hora durmiendo ahí. El carcelero tenía la confianza, por eso dijo, todos están con los pies asegurados al cepo, las manos encadenadas, y se durmió. Oh, pero oh sorpresa, cuando tembló y se despertó el carcelero, dice la palabra que vio las puertas de la cárcel abiertas. Y cuando las vio abiertas, dice el verso 27, que sacó su espada y él mismo se iba a matar, porque él sabía que respondía con su vida por todos los que estaban presos. Pero cuando él vio, cuando él estaba sacando su espada, Pablo no, de alguna manera lo vio. Recuerde que ya no tenía las cadenas, ya no tenía los pies atados al cepo. Quizá Pablo se asoma fuera de la puerta y ve al carcelero con la espada empuñada para quitarse la vida. Y en el verso 28 Pablo le grita a gran voz y le dice: no te hagas ningún mal. Dice que Pablo a gran voz dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Oiga, yo no sé qué habrán sentido esos presos cuando vieron la cárcel abierta, pero si eran como algunos en mi país que dicen las noticias que no solamente se le abrieron las cárceles, ellos hicieron hoyos para escaparse. Pero estos presos no huyeron, se quedaron allí. Ellos estuvieron allí. Yo puedo imaginarme que los presos estaban sorprendidos. Quizás ni ellos mismos se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Quizás uno le dijo al otro: pellízcame porque no sé si estoy soñando, o está abierta la puerta o estoy soñando. Y le dijo: pellízcame, y el otro dijo: no, mejor te doy una cachetada para ver. Y se dieron, pero nadie escapó. Y Pablo le dice: no te quites la vida, no te la quites. Verso 29 dice que entonces el carcelero, pidiendo luz, eso me imagino que estaba oscuro, dice que se fue, se precipitó a ir adentro, y estaba temblando el carcelero, pero iba con esa antorcha. Y dice que cuando vio a Pablo, se postró se tiró a los pies de Pablo y de Silas. Y después dice que los sacó de la cárcel. Pablo y Silas no se salieron. Dice que el carcelero los sacó de la cárcel y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 30. Le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, a veces no sabemos, pero el mantenerte en tu proceso va a provocar, te va a dar, esto ya lo enseñamos, te va a dar no solamente autoridad, ¿verdad? Sino también te va a dar legalidad para decirle a otros: yo pasé por allí, yo pasé por allí. ¿Sabes qué? Dios es bueno. Si pudo rescatarme a mí, te va a rescatar a ti. Y dice que este carcelero le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Tu permanencia en Cristo, el permanecer en Cristo, va a provocar que otros un día vengan a ti y te digan: háblame de ese Cristo que tú tienes, cuéntame de eso, porque yo veo, pareciera que tú no tienes problemas. Yo no sé si alguna vez te han dicho eso. A mí una vez me dijeron: oiga, parece usted que usted nunca tiene problemas. Le digo: si te contara. Pero ¿sabes qué? No es por nosotros, es por el que vive dentro de nosotros, es por el Espíritu Santo que está en ti, que está en mí. Y Pablo le dice: ¿sabes qué? Verso 31, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y presta atención a esto. Voy a leer los siguientes versos.
Verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en donde. Verso 32, en su casa. ¿Sabes qué hizo el carcelero? No solamente le dijo, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Sino que todavía, dice la palabra, que el carcelero tomó a Pablo, tomó a Silas y se lo llevó a su casa. El siguiente verso dice que lo sentó a la mesa, le puso ahí la mujer. Yo me imagino el carcelero le dijo a la mujer: oye gorda, mira, bueno, no sé cómo le decía, pero algo así, dice: oye mi amor, oye gordita, oye cariño, no sé cómo le dijo, pero se refirió a ella. Le dice: ¿sabes qué? Algo acaba de pasar. Y le contó la historia. Y yo creo que la mujer, sorprendida, le puso ahí en la mesa un pollo con tajadas, unas buenas pupusas, aleluya, tacos también, no se olviden de los tacos. Y se los puso ahí. Y dice que le sirvieron un banquete. Usted se puede imaginar, después de no estar comiendo nada, Pablo y Silas adorando al Señor, la cárcel se abre, ese lugar tiembla, una persona es salva, y horas después están sentados a la mesa comiéndose aleluya, un gallo pinto. No sé, algo estaban comiendo allí. Pero dice la palabra que les pusieron un buen banquete. ¿Sabes? Hay procesos que van a ser muy difíciles, pero la permanencia, tu adoración va a provocar que eso sucumba y que las cosas cambien. Va a provocar tu adoración que el ambiente sea transformado. Va a provocar esa adoración que no solamente el carcelero se salvó. Mira lo que dice el verso 33: y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él todos los suyos. No solamente el carcelero, dice que se bautizó, y no solamente se bautizó el carcelero, se bautizó con toda su familia. Oiga, hay procesos que Dios permite en nuestra vida para traer salvación en otros. Pastor, pues que los salva a ellos y me libre del proceso. No, es que a veces Dios quiere que tú y yo tengamos la autoridad de decirles a otros: yo pasé por eso, sí se puede. Yo pasé por allí, sí se puede. Y Pablo les predicó. Pero mira lo que sucede. Verso 33, lo leímos. Dice que él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Esa gente a la que tú le vas a predicar, tú y yo muchas veces no sabemos, pero muchas veces va a suceder que esa gente que Dios nos permita alcanzar van a ser gente que van a estar contigo para lavarte las heridas, para decirte: yo sé que has sido herido, yo sé que has sido lastimado, yo sé que has pasado por proceso, pero ese carcelero que quizás, no sé, horas antes pasaba con ese palo, ¿verdad? Golpeando la celda. Ese carcelero quizás le estaba gritando horas antes a Pablo y a Silas: cállense la boca, dejen de cantar. Quizás ese carcelero le llevó un plato, no sé, de una comida casi pútrida y se lo puso allí. Ahora ese carcelero no solamente había aceptado a Cristo en el corazón, no solamente se había bautizado, sino que ahora le estaba sanando, curando las heridas a Pablo y a Silas. Va a haber gente que muchas veces tú y yo no nos vamos a dar cuenta, pero va a haber gente que en tus momentos difíciles va a estar ahí contigo. Te va a decir: no sé, pero algo yo he visto en ti, déjame curar tus heridas. Y el carcelero le curó las heridas a Pablo y a Silas y se bautizó. Verso 34 dice: y los llevó a su casa y les puso la mesa. Aleluya. ¿Ya ven por qué yo hablo de comida? En toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde sea, se habla de comida. ¿A cuántos les gusta comer? A mí me gusta comer, disfrutar. Dice que les puso la mesa. Dice: y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ponme este verso 34, mi hijo, por favor. Hechos 16, 34. Dice que el carcelero sentó a Pablo y sentó a Silas a su mesa. Les puso un buen banquete. Aleluya. Yo creo que tenía por ahí una agua panela con limón y unos hielitos. Aleluya. Y les dijo: coman.
Si no ha probado el agua panela, de lo que se ha perdido con limón. Y dice que llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso es lo que sucede cuando permanecemos. Dios te va a usar para salvar a una persona. Dios te va a usar para que una familia venga a sus pies. Pero tenemos que permanecer. En la cárcel había 2 hombres, 2 locos que estaban adorando. 2 locos adorando. Yo no sé si aquí hay algunos locos que digan: yo voy a adorar a Dios. Aún en mi proceso, aún en mi dificultad, aunque yo no entienda, yo voy a adorar a Dios. Yo no entiendo. Dice un canto, ¿verdad? Aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Aunque usted no entienda, usted levante su voz. Aunque usted no comprenda, dígale: Señor, yo sé que algo tú estás haciendo, por eso te voy a adorar y voy a bendecir tu nombre. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Tus planes son fieles y seguros. Éxodo 23:25. Voy a dar varios versículos, si quieres escríbelo nada más. Éxodo 23:25 dice: adora al Señor tu Dios. Escucha, Éxodo 23:25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y bendecirá tu agua. Y luego dice: y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Dice: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y bendecirá tus aguas. Y dice: y apartará de ustedes toda enfermedad. Pastor, pero es que ando mormado, no puedo hablar. Ahí mormado, pero adora a Dios. Esos momentos que uno tiene la nariz tapada y uno no puede ni cantar. No importa si cantas como la chimoltrufia, pero tu voz la puedes levantar. Yo no sé si saben quién es la chimoltrufia. Aleluya. Pero bueno, ahí búsquelo, se lo dejo de tarea. Pero yo no sé si su voz es así, pero dice: yo voy a bendecir tu pan, voy a bendecir tus aguas y voy a apartar de ti toda enfermedad. Yo creo que hay momentos que cuando algo sucede en nuestra vida, cuando hay situaciones que el mundo, que los doctores, que los médicos dicen no hay situación, adora al Señor, adora al Señor. Mira, testimonio, hay un testimonio que todavía no se ha sido contado, pero bueno, lo vamos a escuchar pronto. Pero como Dios levanta cuando los médicos dicen no, Dios dice: déjame a mí que yo voy a actuar. Adora al Señor. Adora al Señor. Yo recuerdo hace 2 años atrás, no sé si 2 o 3, un mes de noviembre, cuando me dio la parálisis facial, estaba yo con toda la cara chueca. Y yo les decía ese día, yo no sé de dónde me salía. Bueno, pero yo le dije a mi esposa, le dije: ¿sabes por qué el cuerpo está chueco? Digo: porque estoy tan guapo que no resiste tanta guapura. Yo todo torcido, todo así. Pero es que yo tenía de alguna manera que tratar con lo que a mí me estaba dando una depresión muy fuerte. Yo no me podía ver al espejo porque mi cara estaba toda torcida hace 2 años. Toda torcida. Yo no podía comer, trataba de comer, la comida se me salía de la boca. No podía masticar. Tenía que agarrar con la cuchara, meterme un poquito a la boca y con la otra mano tratar de hacer yo mismo, moverme la boca para masticar. Ni así dejé de comer. Me di las mañas, pero seguí comiendo. Pero esos momentos, recuerdo cuando estaba en la casa, ya lo he contado, ese día que mi esposa se vino a la oración, me quedé solo en la casa. Traté de comer, la comida se me caía, no podía. Me dolía la cara de ser tan guapo. Así está toda torcida, estaba la cara. Y me quiso dar una depresión muy fuerte. Y yo le dije a mi esposa: no me dejes más en casa. Aunque esté yo ahí sentado en la iglesia, aunque yo no pueda, pero ahí quiero estar. Ahí quiero estar. No estaba tratando de hacerme el fuerte, estaba tratando de no dejarme caer en la depresión. Para la gloria de Dios, en menos de un mes el Señor me sanó. En menos de un mes. Por eso no te digo algo como alguien que ha escuchado, sino como alguien que también lo ha vivido. Que también lo ha vivido. Y dice ahí
Éxodo: yo bendeciré tu pan y tu agua y apartaré de ustedes toda enfermedad. Cuando vivas momentos difíciles, adora al Señor. Yo sé que tu cuerpo, tu voz, tu alma no va a querer. Por eso David en una ocasión se levanta y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y se espera en Dios, porque aún he de alabarle. David estaba abatido, estaba angustiado, estaba pasando por sus peores momentos. Uno de sus hijos lo estaba persiguiendo para matarlo. Había abandonado el reino, se estaba escondiendo, lo perseguían sus enemigos. David había pasado por momentos donde uno de sus hijos murió, otros más lo querían apedrear. Estaba angustiado David, y él se levanta ese día diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Los mejores salmos de David no se escribieron en momentos donde todo estaba bien, sino en momentos de dolor, de angustia, de persecución. Yo sé que hay un canto que a veces entonamos de júbilo y lo gozamos y saltamos, pero él no lo escribió en ese momento. Hay un canto que dice: aunque un ejército acampe, no temeré. Y nosotros levantamos las manos y saltamos. No, David estaba siendo rodeado por sus enemigos que lo querían matar. Pero él decía: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, porque sé en quién está mi confianza. En momentos de dificultad, Salmo 127, David dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David no fue un hombre que compuso cantos cuando todo estaba bien. David fue un hombre que compuso cantos aunque las cosas no estaban bien. Él adoró a Dios aunque todo parecía contrario. ¿Están aquí? Él adoró a Dios aunque todo parecía contrario. Por eso en el Salmo 156 dejó este pasaje: que todo lo que respire alabe al Señor. Que todo lo que respire alabe al Señor. Podrás asegurarte del que está a tu lado. Dile: estás respirando vos. Háblale así medio catracho. Dile: estás respirando vos. Dice: todo lo que respire alabe a Jehová. David, en los últimos versículos del último salmo que registra la Biblia, el Salmo 150, dice: todo lo que respire alabe a Jehová. Hay otro hombre que adoró cuando las cosas no estaban bien. Habacuc capítulo 3 versos 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Pongo el verso 18, mi hijo. Habacuc 3:18 dice: aún así me alegraré en el Dios de mi salvación. Vamos a actualizar estos versículos. Aunque no haya internet en la casa, aleluya. Aunque no haya para la renta, aunque no sepa lo que voy a comer mañana, aunque se me haya descompuesto el carro, se me haya ponchado la llanta, y aunque el refrigerador esté vacío, con todo, no lo están leyendo, con todo, dígalo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios. ¿Quién se alegra cuando las cosas van mal? ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios porque estoy siendo procesado? Aleluya, gloria a Dios porque todas las cosas van mal. Aleluya, gloria a Dios porque no pasó la tarjeta. Aleluya, gloria a Dios porque no me llegó el cheque. Pero dice aquí Habacuc: con todo
yo me alegraré. No, él no está diciendo que se va a alegrar por cualquier cosa. El verso anterior, ponme el anterior, mijo, por favor. El verso anterior, el 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo no sé si alguien, no te voy a obligar a decirlo, porque a veces cuando decimos eso vienen procesos y luego dice: ay, ¿para qué lo dije? Pero aquí Habacuc no está diciendo cuando pasé, cuando no tuve. Dice aunque, y el aunque representa una posibilidad futura. El aunque no está hablando del momento, del right now, dijera el gringo. No, está hablando del aunque representa una posibilidad futura. Amén. Amén. Aunque pase dificultad, aunque pase proceso, aunque no vea yo las respuestas a la oración, aunque no vea mis finanzas avanzando como quisiera, aunque, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. El Dios de mi salvación. Ponte de pie, iglesia. Pablo y Silas estaban adorando. No era el mejor momento para ellos. No era que estaban en un resort comiendo, durmiendo en la cama. No estaban durmiendo y poniendo su cabeza en las almohadas de pluma de ganso. No estaban durmiendo bajo sábanas de seda. No estaban durmiendo en los mejores colchones ortopédicos. No estaban durmiendo en la mejor habitación. No estaban comiendo los mejores manjares. No estaban ni siquiera en un lugar iluminado, porque dice que estaban en el calabozo. El carcelero necesitó una luz para meterse al calabozo. Ellos estaban en el lugar más oscuro. Ellos no sabían si era de día o si era de noche. Ellos no distinguían, pero ellos dijeron: algo va a suceder cuando adoramos. Y por ahí compusieron esa canción, ¿verdad? Y si Pablo y Silas le adoraron, dice la canción, ¿verdad? Y las cadenas se rompieron, fueron librados de sus cadenas, ¿verdad? Y luego dice: así quiero yo adorar. Pero ¿sabes algo, iglesia? No adoraron por las circunstancias, adoraron porque sabían a quién adoraban, porque sabían quién era el Dios de su salvación. Muchas veces nos equivocamos en nuestros diarios vivir pensando que nuestra adoración depende de que las cosas vayan bien. No, Pablo y Silas adoraban porque sabían que tenían un Dios que, no importando lo que ellos estaban pasando, Él seguía siendo Dios. Y así como a Pablo y Silas la adoración les libró de la cárcel, la adoración les proveyó el alimento, la adoración les llevó a predicar el evangelio y que almas fueran salvadas, tu adoración va a desatar bendiciones sobre tu vida. Yo te invito en esta tarde, levanta tus manos, cierra tus ojos. Ahí donde estás, comienza a decirle: gracias, Señor. Gracias porque he pasado procesos. Quizás no estoy en la mejor temporada, pero tú no dejas de ser Dios. Tú sigues siendo Dios. No te veo, pero te puedo sentir. Señor, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Vamos, iglesia. Dile: Señor, gracias por los procesos que me han acercado a ti. Gracias por los procesos que me han acercado a ti. Vamos, alguien tiene que adorar en medio de su proceso. Alguien tiene que adorar en medio de su dificultad, en medio de su necesidad. Te puedo sentir.
Vamos, vamos. Adora en este día. Sí, Señor. Alguien tiene que adorar en medio de la enfermedad. Alguien tiene que adorar en medio de la escasez. Tu adoración va a transformar la atmósfera. Tu adoración va a cambiar tu situación. Vamos, levanta tu voz. Así quiero adorarte. Vamos, vamos, dilo. Oh, sí, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Sí, Señor. Tú eres digno de toda gloria, Señor. Eres digno de toda gloria, Señor. Vamos, vamos, adorando, 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 adorando. Haz de esta canción algo que sientes. Si tú nunca has pasado por ningún proceso en el que has adorado, ahora aprendimos que en este proceso vamos a adorar y las cosas van a cambiar, van a ser transformadas, van a ser transformadas. Espíritu Santo, dilo, vamos. No te veo, pero te puedo ser. Alguien ha pasado momentos de angustia. Vamos, clava con esa angustia. Dile, yo te puedo sentir. Vamos, una vez más, dilo, en mi angustia, en mi angustia. Dile, en mi angustia yo clamé. Y Él no te dejó. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Vamos, 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 levanta tu voz. Adora al Señor, díselo. Ese Pablo y Silas Se adoraron y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas, te adoraron y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe tu amor, tu amor. no tiene barreras. El altar está abierto si quieres pasar. Vamos a orar y decirle, Señor, yo he pasado por procesos, he pasado por dificultades, pero tú no me has dejado, tú no me has dejado, tú no me has dejado. Vamos, vamos, si quieres pasar al altar, ven al altar. Dile, Señor, gracias. Gracias porque no me has dejado. Gracias porque no me has dejado. Sí, Señor. Sí, Señor. Dilo, se rompió. Se rompió. Se rompió el velo. El velo que impedía tu presencia en mi vida. Se rompió. Se rompió. El velo que impedía Tu presencia en mi vida se rompió. se rompió. Llegó Jesús. Llegó Jesús, el que Vamos, vamos, vamos. Dilo, llegó Jesús. Él pelea mis batallas. Llegó mi amado, Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Oh, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegó mi amado. Llegó mi amado, Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda honra. Jesús, el que
que pelea mis batallas. Espíritu Santo. Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Oh sí, Señor, eres santo, eres santo.